Saludos cordiales, hermanos. Dios les bendiga. Hoy es domingo 7 de junio del año 2020. Y este es nuestro servicio de culto número 13 usando esta plataforma virtual. La última vez que estuvimos reunidos como familia físicamente en el local de nuestra iglesia fue el domingo 8 de marzo. Significa que ya han pasado 3 meses de que estamos en nuestras casas guardando la cuarentena. Y es nuestro deseo, nuestra oración al Señor, que su fe sea fortalecida grandemente, que sus necesidades sean suplidas por nuestro Dios. Ese es nuestro deseo, nuestra oración al Señor. Gracias a Dios ya el sol comenzó a alumbrarnos. Ya lo vimos ayer sábado, lo estamos viendo hoy domingo, y esto es un gran respiro para las familias que se encuentran en zonas de alto riesgo. Hermanos, también queremos agradecer por las familias de nuestra iglesia que se unieron para dar una ayuda, una bendición a estas familias que, por causa de las intensas lluvias que han caído en los últimos días en nuestro país, muchas de estas familias lo perdieron todo. Gracias a Dios conservaron lo más valioso, que es la vida. Pero también gracias porque hubieron hermanos que se han unido, y no solamente hermanos, han habido cantidad de personas en nuestro país que se han unido al esfuerzo de llevar asistencia a estas familias. Hermanos, gracias por su ayuda, gracias a los voluntarios que nos han acompañado hasta los lugares de albergue para compartir una bendición. La palabra dice que al Señor presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, Dios se lo pagará. Paso a decirles que el servicio de ahora es un tanto diferente a los servicios de las semanas anteriores, de los domingos anteriores, porque hoy tenemos todo el servicio unido sin ninguna interrupción. Significa que la escuela bíblica para niños y la predicación para la familia está unida. Así que queremos rogarles, hermanos, por favor, permanezcan hasta el final de la transmisión. Quédese hasta el final para que juntos podamos ser bendecidos. Y también invitamos a los niños que estén atentos, ya que este día van a trabajar con sus manitos en la manualidad para que puedan recordar la enseñanza de este día. Así que, hermanos, estemos atentos también, porque el pastor Judía estará compartiendo el último mensaje de la serie del Salmo número 46, que dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por último, quiero que recordemos lo que el profeta Isaías dice en el capítulo 40, en el verso 27. Dice que Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Oremos, hermanos, brevemente al Señor. Padre, gracias porque has permitido que el sol nuevamente nos alumbre, y has permitido que las familias que se encuentran en zonas de alto riesgo tengan un gran respiro. Pero te damos gracias porque en medio de todo nos has sostenido, y ahora que presentamos este servicio, queremos que nuestro culto sea una ofrenda agradable para ti. Recíbela, por favor. Gracias por las familias que están frente a su monitor o frente a un dispositivo móvil esperando la bendición. Padre, envía una bendición muy especial a las familias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que escuchemos esta alabanza, hermanos, que dice: firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Adoremos al Señor, hermanos. Sin temor alguno,
Buenos días niños, Dios les bendiga. Es un gozo saludarles en esta mañana. Damos gracias a Dios porque a pesar de que no nos podemos reunir en nuestra iglesia como quisiéramos, podemos seguir compartiendo su palabra por medio de este video. El tema de este día es ¿las preguntas tienen respuestas? Es un tema bastante interesante que vamos a ver a continuación, pero antes quiero que me acompañen a hacer esta pequeña oración. Cierren sus ojitos, vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, te agradecemos por este día que tú nos has regalado. Gracias porque tú has estado con nosotros en estos momentos difíciles y ayúdanos a confiar en que tú siempre vas a estar con nosotros. Ayúdanos a poner atención a tu palabra para poder conocer más de ti. En el nombre de Jesús, amén. Niños, probablemente ustedes tienen muchas preguntas sobre la clase y sobre lo que se estará haciendo este mes de julio. Ustedes quizás se preguntarán, ¿estarán algunos de mis amigos viendo esta clase? ¿Cantaremos un corito hoy? ¿Cuándo nos reuniremos en la iglesia? Hay algunas preguntas que ustedes pueden obtener la respuesta de inmediato. Por ejemplo, Dios le bendiga, niños.
Yo soy la hermana Flor. Se estarán preguntando por qué estoy yo aquí. La respuesta es, yo seré su maestra. También podrían preguntarse cómo soy, así que les diré algo sobre mí. Yo estoy casada. Yo soy esposa y madre de 2 niños, Daniel y Eric. Yo soy maestra de profesión. Yo no soy muy buena cantando, deletreando. ¿Por qué sería importante para ustedes, niños, saber algo sobre mí? Porque si ustedes conocen que yo soy adulta y estoy casada, se dirigirían a mí de manera diferente, actuarían frente a mí que otros niños que no lo supieran. Si tuvieran una pregunta, ¿cómo duermen los gusanos? ¿O cuánto es 2 por 2? Yo sería una buena persona a la cual preguntarle, porque yo soy maestra. Si tuvieran que cantar una canción, ¿deberían preguntarme a mí para aprender a cantar? Claro que no, porque yo les dije que no soy buena cantando. Preguntarme esto que yo les he dicho les ayudará a conocerme y a saber cómo soy y cómo deben dirigirse a mí. Así de importantes como son estas preguntas, hay preguntas que son mucho más importantes que ¿quién es esa señora? Si tienes preguntas sobre las ballenas, podrías ir a la biblioteca y leer un libro sobre ballenas para encontrar la respuesta. Si tienes preguntas sobre matemáticas, tendrían que irte a un libro de matemáticas. Hay algunas preguntas que son las más importantes para cada persona y yo tengo esas preguntas escondidas en este sobre. ¿Quieren saber cuáles son? Vamos a leerlas todos juntos y en voz alta. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo debo actuar para con Dios? Estas son preguntas enormes. Estas son las preguntas más importantes en toda la vida. ¿Quién nos puede decir las respuestas a estas preguntas? ¿Dónde podemos ir para encontrar las respuestas? Dios mismo ha escrito su propio libro para nosotros, para responder esas preguntas. ¿Podrían ustedes adivinar el nombre del libro que contiene las respuestas a nuestras preguntas? Sí, es la Biblia. ¿Por qué es la Biblia tan importante? La Biblia es la palabra misma de Dios, escrita para nosotros por Dios mismo. Dice la palabra en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21, que fue escrita por hombres que Dios inspiró a escribir. Él les sopló lo que escribirían. La palabra de Dios siempre es verdad. Dice el Salmo 119, 160, que la suma de todas sus palabras es verdad. La palabra de Dios responde a las preguntas más importantes de todas. ¿Y el hermano Orlando? ¿Dónde encuentra las respuestas a sus preguntas sobre Dios? Muchas gracias por su pregunta, hermana Flor. En efecto, cuando yo quiero saber algo sobre Dios, lo que hago es abrir mi Biblia, ya que aquí encuentro todas mis respuestas. Dios me ayuda para que mediante la lectura de este libro yo le pueda conocer más y saber cómo es Él. Gracias, hermana Flor. Saludos a todos los niños de la escuela bíblica. Dios les bendiga. La Biblia. Dios nos da las respuestas a nuestras preguntas sobre ¿quién es Dios? ¿Y cómo es Dios? Abran su Biblia en Isaías 46:9. Dios nos dice: yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Este es el versículo que nos estaremos aprendiendo. Dile a tu mamá o a papá
que te ayude a aprendértelo. Lo vamos a repetir. Yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Isaías 46:9. Dios está respondiendo acerca de Él mismo en este verso. ¿Nos dice Dios todo acerca de quién es Él y cómo es Él? Esta es solo parte de la respuesta sobre quién es Dios y cómo es Él. Habla de quién es Dios y que no hay otros dioses aparte de Él. ¿Y cómo debemos actuar para con Él? La Biblia está llena de todas esas respuestas acerca de Dios. Dios nos dice en muchos versículos: yo soy tu Dios, yo soy el que borró tus pecados, yo soy el Dios Todopoderoso. Dios es tan grande y tan maravilloso que no solamente hay una respuesta a las preguntas: ¿quién es Dios? ¿Y cómo es Él? Podrá haber niños que tienen otras preguntas como: Hermana, ¿Dios es feliz? ¿Se enoja Dios? Y Dios cambia, hermana. Y Dios se cansa. Dios tiene cualidades que le describen y te invito a que no te pierdas las clases este mes de junio, porque vamos a responder domingo a domingo las preguntas que nuestros amiguitos nos hicieron y vamos a aprender más sobre ese Dios que nos amó tanto, que entregó a su Hijo por ti y por mí y fue clavado en una cruz y por nosotros se hizo pecador para darnos la salvación eterna. ¿Quieres conocerlo? Aplicación. Vamos a repasar. ¿Cuáles son las 3 preguntas más importantes? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo debo actuar para con Dios? ¿Dónde pueden encontrar las respuestas a esas preguntas? En la Biblia. Es la palabra misma de Dios. La Biblia contiene los pensamientos de Dios. En la Biblia, Dios mismo nos dice quién es Él, cómo es Él y cómo debemos actuar para con Él. La palabra de Dios es perfecta y verdadera, porque Dios es el único perfecto y verdadero. La Biblia siempre nos da las respuestas correctas y Dios, por este medio, quiere que lo conozcamos más y nos acerquemos a Él. Es la carta de amor que nos ha dejado. No dejes de maravillarte cada vez que la lees. Oremos. Gracias te damos, Señor, por el privilegio de escuchar tu hermosa palabra. Ayúdanos a que tu evangelio no solamente se quede grabado en los corazoncitos de nuestros niños, sino también en aquellos que no han podido conocerte, que no han podido reconocer que tú eres el Dios verdadero y el Dios todopoderoso, el gran yo soy. Amén. Necesitaremos un trozo de foamy negro o de tu preferencia, más grande que una hoja de papel bond, 2 hojas de papel bond blanco, silicón o pegamento, una regla, un palillo, un trozo de foamy rojo, un lapicero, un trozo de papel del color de tu preferencia, una tijera y colores o crayones. Para empezar, pegamos la página de papel bond sobre el trozo de foamy con silicona. Luego pegamos sobre la superficie con mucho cuidado. Recortamos con cuidado dejando una orilla alrededor de la hoja. Tomamos una regla y la doblamos por la mitad. Tomamos la otra hoja y hacemos un doblez por la mitad. Con esta hoja, justamente en la mitad de la hoja anterior, ponemos un poco de silicón y la pegamos de esta manera. Nos quedará así.
Tomamos el trozo de foamy rojo y con nuestro palillo trazamos una línea un poco delgada para luego recortarla con mucho cuidado. Nos quedará de esta manera. Lo pegaremos así como un listón. Luego escribimos el tema de este día en la primera página y lo podemos decorar a tu creatividad. Y ahora, ¿en dónde encontramos las respuestas a estas preguntas? Muy bien, en la Biblia. Nos queda así y tenemos este espacio para las siguientes 4 lecciones. Buenos días, mis queridos hermanos. Qué bendición tenemos ahora nuevamente de poder continuar, después de este hermoso devocional que hemos tenido, de poder continuar con el Salmo 46. Esta es la serie número 7, la prédica número 7. Y quisiéramos preguntarnos, ¿de qué manera este salmo ha ayudado a otros en el tiempo pasado? Se dice que el reformador Martín Lutero, cuando se encontraba en sus peores angustias, en sus peores circunstancias, él dijo una expresión, una frase de este salmo. Y él dijo: cantemos en concierto el Salmo 46. Y después dejen que el diablo intente lo peor. Este salmo está saturado de las promesas reales de Dios en medio de la tormenta. Se cuenta la historia para ilustrar lo importante que es este salmo, el meditarlo, el creerlo, se cuenta la historia de un padre que viajó, un hombre de negocios, viajó con su hijo a una ciudad muy ruidosa y muy peligrosa. El padre llegó a la ciudad en la mañana y dejó a su hijo en un lugar seguro y le dijo: hijo, quédate acá. Solo recuerda 2 cosas. Yo te amo y yo vendré por ti. El padre se fue a hacer sus negocios todo el día y se olvidó de su hijo. En la noche se acordó y dijo: mi hijo, y lo fue a buscar y el hijo estaba ahí tranquilo. Y dice que el padre le preguntó al hijo: hijo, pero te veo tranquilo. El padre le dijo: ¿por qué has estado tan tranquilo? El hijo le dijo: papá, antes de irte tú me dijiste que me amabas. Y otra cosa que me mantuvo tranquilo es que tú dijiste que vendrías. Y tú eres fiel a tu palabra. Querida iglesia, este salmo está saturado del amor de Dios por su pueblo. Y no solo del amor de Dios por su pueblo, este salmo está saturado de las promesas de Dios, promesas fieles que Él hará por su pueblo que confía en Él. Confiemos en Él. Confiemos en Él. Leamos este salmo, meditémoslo, creámoslo y estaremos tranquilos como ese niño en medio de toda esa ciudad ruidosa. El Salmo 46, vamos a leerlo, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios.
el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ellas, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Querida iglesia, la obra del Señor, de que primero asola, fíjate bien, la obra del Señor, de que primero asola y luego trae paz, ha sido real en muchos de nosotros. Asolar significa derribar hasta que no quede nada en pie. La obra de asolamiento ha sido real en muchos de nosotros, para que luego de que Dios nos derribe, Dios traiga paz a nuestros corazones al haber conocido a Jesús, nuestro Salvador. Que como pueblo de Dios, querida iglesia, estemos conscientes de ver esa obra del Señor y no solo las circunstancias. Yo sé que Dios a través de esta pandemia y a través de estas inundaciones está asolando, está derribando, está trayendo arrepentimiento a mucho pueblo que no le conoce. Y también al pueblo de Dios. Que como iglesia podamos ser entendidos y no solamente veamos las circunstancias que ocurren, sino que veamos lo que Dios está haciendo en medio de estos asolamientos. Queremos ver por un breve momento el significado de estad quietos. Estad quietos. Salmo 46, versículo 10 y 11 vamos a compartir ahora. Vamos a explicar el versículo 10 en este momento. Estad quietos y conoced que yo soy Dios y seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. ¿Qué significa estad quietos y conoced que yo soy Dios? Estad quietos. La palabra estad quietos significa, es una orden que Dios da. Y significa desistir de hacer algo. Esta orden va dirigida a los enemigos de Dios. Y significa desistir de hacer algo. Debilitarse a la luz del día, eso significa estar quietos. Debilitarse a la luz del día. Debilitarse las manos o las fuerzas, eso significa estar quietos. Doblegarse bajo el efecto de las llamas. Es un imperativo, una orden. El sentido es que la oposición, los enemigos de Dios, el enemigo debe de parar y estarse quietos ante el reconocimiento de que Él es Dios. El mundo debe de reconocer su grandeza. Los enemigos de Dios deben de reconocer su grandeza, su soberanía y su poder. Estad quietos también significa bajen las armas, ríndanse, depongan las armas.
y reconozcan que yo soy Dios, el único y victorioso Dios. Eso significa estar quietos. Ahora, recordemos el contexto para entender estar quietos. Sennacherib, rey de Asiria, después de conquistar a muchas naciones, había sitiado a Jerusalén en tiempos del rey Ezequías. Sennacherib, después de tanta conquista, después de tanto poderío militar que él tenía, se creía un dios. Jerusalén era débil. La única fuerza de ellos, de Jerusalén, era que Dios moraba dentro de ellos, en medio de ellos. Dios había prometido a Jerusalén que Él moraría dentro de Jerusalén y que ninguna cosa conmovería a Jerusalén, sino que Él la libraría. El estar quietos, bajen sus armas y ríndanse y reconozcan que yo soy el único victorioso Dios, va dirigido a esta nación pagana de Asiria, a este rey pagano, a este enemigo. Demos una pequeña aplicación. ¿No te llena de gozo, querida iglesia, querido hermano, que con una sola palabra que Dios dirigió a estos enemigos, los debilitó, los derribó, los puso quietos, los doblegó, los aquietó? ¿Qué cosas hay en tu vida, querida hermana y hermano, que te rodean, que son imposibles de vencerla, pero no para Dios? Solo confía en que un día de estos y en su tiempo, Él dará la orden. Quietos, bajen sus armas. Yo soy Dios. Mi poder es más grande. Confía, querido hermano, querida hermana. Cobra ánimo a través de este Salmo 46. Y vamos a ver la segunda parte del versículo 10, la exaltación de Dios sobre las naciones. Fíjate lo que dice la segunda parte del versículo 10. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Vayamos por un momento nuevamente al contexto. Este Sennacherib parece ser el rey más exaltado en su tiempo, ¿no te parece? Había conquistado a muchas naciones, incluyendo a naciones poderosas como Babilonia. ¿No te parece que este Sennacherib parece ser el rey más exaltado de su tiempo? ¿No te parece que las naciones llegaron a pensar, y aún el pueblo de Israel, que este Sennacherib era el rey de reyes, él el rey exaltado? Este rey había conquistado y muchas naciones y reyes poderosos. Ahora se proponía conquistar y arrasar a Jerusalén. Pero había un problema, que el verdadero rey exaltado estaba en medio de Jerusalén, Jehová de los ejércitos. Y en su sabia soberanía, Dios lo atrajo a Sennacherib. Y lo atrajo y lo venció sin usar ningún poderío militar, ningún poderío terrenal, sino solo su potente voz, que a la vista de todos los reinos, Dios mató 185,000 soldados, para que quedara claro quién era el rey exaltado y el soberano de todas las naciones, Jehová de los ejércitos. Dios en su soberanía atrajo a Sennacherib
para mostrar a todos los pueblos y para mostrar a Judá que Dios es el verdadero rey. Él es el rey exaltado. Por eso él dice, seré exaltado entre todas las naciones y entre todos los pueblos. Todos los pueblos reconocerán que Sennacherib no es el rey exaltado. Sennacherib no es el rey soberano. Yo, Jehová de los ejércitos, soy ese rey exaltado. Querida iglesia, ¿no te parece que en estos días el pecado parece avanzar por sobre Dios y su pueblo? Hay tanto pecado, tanto inconverso que blasfema en contra de Dios. Se multiplican a millones. El pecado parece avanzar por sobre Dios y su pueblo. Así parece. Hay muchas naciones impenetrables a su evangelio que matan misioneros y restringen la predicación del santo evangelio. El movimiento LGTB parece avanzar en Centroamérica con la legalización del matrimonio del mismo sexo. El pecado de cada nación es cada vez peor, que abruma nuestras familias. Pero espera, la voz de Dios los pondrá quietos un día de estos. Un día de estos los debilitará, los desarmará y los rendirá. Y toda rodilla, dice Filipenses 2:10, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Todas las naciones que se oponen, todos los movimientos que se oponen, van a doblar rodilla y van a decir, la Biblia es la regla de fe y conducta. Jesucristo es el Señor. Nosotros fallamos, nosotros nos equivocamos. Quiero explicar también el versículo 11, cantando en medio del caos. Yo le titulo a este versículo, cantando en medio del caos. Versículo 11, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Podemos tener la confianza de que ese Dios grande y único y exaltado, que avergonzó y aquietó a Sennacherib con una sola palabra, el mismo Jehová de los ejércitos está con nosotros. Y ese Dios de gracia es nuestro refugio en cualquier circunstancia. Por débiles que seamos, solo confiemos en sus promesas, como aquel niño que estaba en aquella ciudad abandonado. Un ejemplo de un canto en medio de la tormenta. Había un gran predicador allá por el año de 1600, 1700 que se llamaba John Wesley. A la hora de la muerte, John Wesley, en su peor tormenta, dice que el día que murió John Wesley casi había perdido su voz y podía ser entendido poco, con dificultad, pero al último, con toda la fuerza que pudo reunir, Wesley repentinamente clamó. ¿Sabes cuál fue el clamor de Wesley? Él dijo, lo mejor de todo es que Dios está con nosotros a la hora de su muerte. ¿Y sabes qué dijo después? Wesley, luego levantando poco su mano y agitándola en triunfo, exclamó de nuevo con un efecto emocionante. ¿Y sabes qué dijo? Lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Hay un dicho
cristiano que dice, ¿tienes a Dios? ¿Qué te hace falta? ¿Tienes a Dios? ¿Qué te hace falta? Y dice, ¿no tienes a Dios? ¿Qué tienes? ¿No tienes a Dios? ¿Qué tienes? Concluyendo, quisiera dar algunas aplicaciones. Cuando Dios da la orden de aquietarse y rendirse. Quisiera dar algunas aplicaciones. Cuando Dios da la orden de aquietarse y de rendirse. Quiero explicar que cuando yo uso el término alzar las armas, es señal de soberbia, de rebelión. Cuando yo uso el término alzar las armas, es señal de soberbia y de rebelión. Y cuando yo digo bajar las armas, es señal de arrepentimiento y de rendición. Querida iglesia y queridos oyentes, quiero contarte la historia del hijo pródigo. Quiero llegar a aquel que está lejos de Dios. Aquel hijo pródigo, aquella hija pródiga que está lejos de los mandamientos de Dios. El hijo pródigo alzó las armas. Se rebeló en contra de su padre y estableció y forjó su propio camino. Conforme a la vana manera de pensar, determinó vivir lejos de su padre, viviendo para el placer conforme a este mundo. Así de orgulloso, hasta que, por medio de las circunstancias, Dios lo rindió. Le hizo deponer las armas y le hizo arrepentirse. Le hizo recordar el amor y la bondad de su padre y le hizo volver sin armas, humilde y arrepentido. Quizás estaré hablando a una hija pródiga, a un hijo pródigo, que visitabas la iglesia, que te gozabas en la palabra, pero alzaste las armas del orgullo y de la rebelión. Estableciste tu propia manera de vivir conforme a tu propia manera de pensar. Y has llegado a la desgracia más grande, que es vivir sin Dios, sin esperanza, en medio de las situaciones que estamos viviendo. Ese Dios al cual has abandonado, ahora te manda y te dice, quieto, baja las armas, ríndete, reconoce que el amor de Dios te ha estado esperando y que ese amor te llama aún por medio de las circunstancias difíciles que estás pasando. Ven, querido hijo pródigo, he orado por ti para que vengas, para que la palabra pueda llegar. Has visto que el mundo no puede darte vida, el placer no puede darte vida, el dinero no puede darte vida. Reconoce que el placer, el dinero, todas esas cosas no son Dios. Jesús es Dios. Él es el Rey exaltado. Te quiero contar la historia de un judío llamado Zaqueo. Este judío conoció la ley desde pequeñito, la ley de Dios. Pero se alzó en armas, se rebeló y decidió establecer su propia manera de vivir. Y puso su confianza y su seguridad en el dinero. Dios, que es un gran estratega, lo visitó en la persona de Jesucristo. Con sus suaves palabras y su presencia lo rindió. Y dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Le hizo ver que la confianza y la seguridad no debe de ser en el dinero, sino en Jesucristo, quien es Dios eternamente y para siempre.
Quizás estaré hablando a un hombre, una mujer joven o jovencita que al igual que Zaqueo ha alzado las armas de la rebelión para hacer del dinero su Dios y poner en él su confianza, su seguridad. Hoy el Señor te manda a que bajes las armas, que depongas las armas y tu rebelión y pongas tu confianza y seguridad en Jesús y reconozcas que solo Él es Dios y no el dinero. Sucedió en el lago de Genesaret. Unos pescadores, incluyendo a Pedro, quienes confiando en sus esfuerzos y experiencias y habilidades para pescar, habían procurado pescar toda la noche, pero no podían lograr nada. No pudieron lograr nada. Luego Jesús se acercó a ellos y les dijo: tiren sus redes en mi nombre y bajo mi palabra. Ellos al oír a Jesús se rindieron y depusieron sus armas de confiar en su esfuerzo propio, habilidades y experiencias, y lanzaron sus redes confiando más en Jesús que en ellos mismos. Los resultados fueron asombrosos. Quizás estaré hablando a una madre, a un padre, a una mujer, a un hombre, que por mucho tiempo ha procurado, por medio de poner su confianza en ella misma, en él mismo, producir cambios en los hijos, producir cambios en el esposo, en la esposa, en familiares, y ha fracasado porque has confiado en tus propios esfuerzos y no has logrado nada. Depón tus armas, ríndete y deja de confiar en tus esfuerzos y ven y confía en el nombre del Señor. Confía en la palabra de Jesús y deja que Él haga. Reconoce que Él es Dios y tú no eres Dios ni diosa. Depón las armas, confía en Él y Él hará. Había una mujer que padecía flujo de sangre y basada en sus propios esfuerzos había procurado autocurarse. Basada en sus propios esfuerzos había procurado autocurarse y confiar en otros para que la curaran. Pero nada le iba bien, antes había fracasado. Un día Jesús se acercó a ella y la rindió. Y ella confesó: si tan solo tocare el borde de su vestido, seré sana. Al rendirse y reconocer que Jesús es Dios y poner su confianza en Jesús, fue sanada y fue salva. Quizás estaré hablando a una joven, a un joven, óyeme por favor. Quizás estaré hablando a un joven, a una jovencita, que cautiva por sus adicciones. Has procurado en tu esfuerzo propio autocurarte y te va peor. Oh, querida joven, querido joven, que el Señor te pueda rendir este día y dejes tus falsas confianzas y reconoce que Jesús es Dios, quien con su muerte te liberó ya. Solo tienes que reconocer que tu liberación es ya un hecho consumado. Solo tienes que reconocer que tu liberación es ya un hecho consumado en la cruz. Ríndete a Él. Confía en Él. Quizás estaré hablando a un hijo verdadero de Dios, a una hija verdadera de Dios, que por poner su mirada en las circunstancias, fíjate bien, que por poner tu mirada en las circunstancias y no en las promesas escritas de la Biblia, has caído en la esclavitud del temor, preocupación y ansiedad. Rinde tu vida. Estate quieta, estate quieto y reconoce que Jesús es Dios. Vuelve a Él. Confía en Él. Él prometió no solo ayudarnos, sino estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué privilegio hemos tenido en estas
7 prédicas del Salmo 46. Oremos a Dios que nuestra confianza esté puesta en Jesucristo, que nuestra mirada en este tiempo no esté puesta en las olas, sino el que calma las olas. Que nuestros esfuerzos no estén dirigidos, sino que a la gracia de Dios. Oremos, que como dijo John Wesley, en el tiempo de su mayor tempestad, lo más grande y lo más importante es que Dios está con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, permite que como pueblo tuyo podamos confiar en ti, apoyarnos en ti todos los días de nuestra vida, para que estemos tranquilos, quietos, sosegados, y que esta palabra, oh Dios, no regrese vacía, pueda traer a un hijo pródigo, a una hija pródiga que está perdida y perdido. Edifica la iglesia, Padre, y salva al perdido, atrae al que está lejos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Escuchemos este glorioso himno. Castillo Fuerte. Señor te bendiga. Amén.